Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Comimaniaco. Y es hora de ver la historia de Spider-Man que Marvel hypeó más el 2019. Spider-Man narra la historia de Ben, hijo de Peter y Mary Jane, quien tras la muerte de su madre y la frialdad de su padre, descubrirá el origen de sus poderes y su futuro deber. Ok, el concepto que se aplica en este cómic no es novedoso, ya se ha aplicado no solo en Spider-Man, sino en diversos héroes. ¿Eso quiere decir que sea malo por eso mismo? No. Lo importante es ver cómo se aborda este concepto, y como terminó siendo, no fue satisfactorio en ningún aspecto. Usualmente, dentro de una historia de origen hay un mayor énfasis en los personajes que en la propia trama, ya que se tiene que introducir al lector al protagonista y el conjunto de personas que lo rodea, y cómo se relacionan entre sí. También es perdonable que en este tipo de historias el protagonista sea el eje principal, y que los personajes secundarios sirvan en función a este, a favor de su construcción e introspección, los cuales se explotarán de mejor forma a futuro. No siempre es así, algunas veces el origen se entremezcla con la historia y es más ambicioso o complejo, pero el caso más común es el descrito. En esta ocasión se decidió dar más prioridad a la historia, de la cual todavía no digo nada, porque es mala. La muerte de Mary Jane no es un factor tan crítico, ya que es el motor de la actitud de los personajes principales, pero a partir de aquí ocurren problemas con estos mismos, que serán mencionados más adelante. Continuando con el resto, dos números de la serie es caracterización, los cuales son de regulares a malos. Presentan a los personajes de una forma simple, así como su universo, lo que detallaré con los personajes. Los siguientes abordan las explicaciones en la historia, donde se explica el villano y se da el inicio del conflicto en sí, donde algunas de las cuestiones principales es el encuentro con Stark y el enfrentamiento contra los héroes. La forma de vencer a los Avengers es sumamente floja, considerando que humanos normales en esa condición eran más fuertes que Spider-Man, y sujetos sumamente poderosos deberían serlo mucho más. Si no consideramos esto, tendría algo de sentido sus derrotas, pero en sí deberían ser mucho más fuertes. Rumbo al final, todo va muy a prisa. El ritmo se mostró algo lento en la mayor parte de la historia, pero en el último número se da la resolución de la relación de Cadaverous, la cual no se exploró y solo se limitó a una tóxica. El regreso mágico de Mary Jane, que si bien hubo una viñeta en la cual se podía decir que se hacía referencia, nada del contexto indicaba que podía pasar. Y por último, la muerte de Peter, la cual no es emotiva ya que nunca se logró empatizar con él. Lo peor de esta serie es que todo lo hecho aquí ya se ha visto de mejores formas, y aun si no existieran para comparar, esta historia no lo hace bien. La relación entre Peter y Ben es mal conducida, 90% del cómic discuten y se redunda en qué tan mal fue el trato de su padre, por lo que el final emotivo que se pretende dar a su muerte, sumado a que no hubo ningún momento redimible en Peter, hace perder su efecto. Ahora, adentrémonos con los personajes para hablar más en profundidad del cómic. Ben Parker es un modelo genérico de protagonista a seguir el legado, odia a su padre y su llamado a la acción, pero tiene corazón noble. La mayor parte del cómic es un personaje pasivo, ya que él no determina la acción a realizar, y los motivos por los que realiza sus acciones son demasiado endebles. Y eso es todo lo que se puede decir de él, no hay más que rescatar, no hay un cuestionamiento ni conflicto de origen. Fue un superhéroe por un gusto apresurado, pero para ser justos, al menos esto repercute en él, haciendo que el villano los encuentre, siendo el desencadenante del conflicto principal, por lo que ahí sí hay una buena correspondencia entre sus actos y los acontecimientos posteriores. Peter Parker. Me atrevería a decir que es el peor personaje. Se comprende que haya dejado el traje y que se aleje de Ben, pero el hecho de haber dejado a su hijo no lo encuentro lógico, ni siquiera con la explicación que da el cómic, porque de hecho no da ninguna. Para los ojos de Peter, Cadaverous es otro villano más. Acabó con los Avengers y provocó una masacre en el puente para llamar su atención. Pero a ver, eso no quiere decir que descuide completamente a su hijo. El cómic te deja en claro que lo ha dejado de lado totalmente en términos de cariño. Segundo, han pasado años desde la aparición de este villano, y de hecho Peter ha ido a la ciudad en varias ocasiones,
dejando en claro que Cadaverus no lo puede ubicar por sí solo. Entonces, ¿qué le prohíbe quedarse allí nomás? Y si nos regimos bajo el planteamiento de que no, porque cree que lo puede ubicar por sus poderes, ¿qué Peter no debería preocuparse por el despertar de los poderes de su hijo? Y este es un elemento importante, ya que es la base de tanto Peter como de Ben, y si esta base es endeble y poco creíble, el desarrollo por este lado, el cual es el más importante, partirá de un mal planteamiento. Un ejemplo es el de Renew Your Vows. Peter no se fue, se quedó con su familia, dejó el traje y buscó una forma de proteger a su hija cuando despertara sus poderes. No estoy diciendo que no pueda haber un Peter poco empático o amargado, pero tiene que corresponder y justificar de buena forma a lo que se va contando. Cadaverous, simp, listo, siguiente. Ok, no. Se puede resumir en buen diseño, ya que lo demás es mal planteado y ejecutado. Sus motivaciones son las simples de un científico en busca de venganza. Eso no está mal hasta cierto punto. ¿Es ya visto? Sí, pero como dije sobre los conceptos repetidos, no por ello son malos. Lo malo es que no sabemos nada de él ni de su compañera que termina siendo la villana principal al final. No vimos nada de su posible relación, ni algo que genere o haga que nos importe el personaje. Lo único que sabemos es a partir de lo dicho por Stark, lo cual no es solo contado, sino escaso en sustancia de quién es él. Además de que su diálogo en un inicio es edgy, y tampoco corresponde en nada a su actitud posterior. Del resto de personajes se puede decir muy poco, son caracterizaciones básicas y superficiales. Tony como el mentor loco retirado, Faye como la chica rara que anima al héroe, y Riri como puente entre Ben y Tony. Como dije al inicio, es perdonable en una historia que se enfoca en el héroe que los secundarios no sobresalgan, pero si ni el personaje principal tiene buen desarrollo, ni el villano es interesante, pues todo decae. Respecto al arte, el dibujo de Sara Pichelli está bien realizado, y el coloreado se ajusta bien, aunque en algunos momentos resulta irregular. Spider-Man de JJ Abrams peca mayormente de ser una historia genérica y repetitiva, pero ejecutada de la manera más floja posible. Ninguno de los protagonistas resaltan, por lo que el resto de personajes, a pesar de tener una que otra actitud rescatable, no destacan para nada. El arte logra ser bueno con un coloreado algo irregular, pero un dibujo adecuado al cómic. Con todo esto, a este cómic le doy un 3.5 de 10. Es solo otra historia de un heredero de Spider-Man. No merece la pena. Y lo peor es que ni siquiera llega al punto de ser tan mala que es buena. Solo será olvidable. Y en lo personal, no me gustó. Detesté de hecho al hijo de Peter, pero al menos me lo tomé con gracia esta historia, viendo cómo progresaba. Ok, ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece este cómic? Y si están en contra de alguno de mis puntos, son bienvenidos a contraargumentarme. Bueno, eso fue todo. Gracias por este video y sin más que decir, me despido.